En materia política, la directiva del PPD se reunió con Ricardo Lagos durante la jornada de ayer en la tarde, uno de los nombres que suena fuerte para representar al partido en las próximas presidenciales del 2018. Pese a la resistencia de ciertos militantes, como por ejemplo Guido Girardi, quien ha manifestado su resistencia a la posible candidatura de Lagos, queremos conversar sobre este tema y estamos con el presidente de ese partido, del PPD, y el alcalde de Los Prados, Gonzalo Navarrete. Queremos conocer, alcalde, las conclusiones de la jornada de ayer. Usted dijo que había sido muy productiva. ¿Qué fue principalmente lo que se conversó? Muy buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Sí, hola. Mira, bueno, yo creo que fue una muy buena reunión porque, en primer lugar, lo que compartimos en el inicio de la reunión es que Chile tenía otro periodo hoy día. No es lo mismo lo que fue en el periodo de hasta el 95. Chile ha evolucionado, hay más demanda, hay nuevas aspiraciones, hay más demanda por participación. Hay una mezcla entre lo que uno debe definir, qué es lo que vamos a transformar, qué es lo que vamos a consolidar. Y eso requiere un candidato que más bien hable del futuro. Lagos allí nos explicitó claramente de que su decisión en torno a decir, mira, aquí me estaban diciendo de que yo no me atrevía, primero me atrevo, y segundo, lo que yo he escrito durante todo este tiempo y el libro que voy a sacar dentro de poco, es una visión de país de futuro de largo plazo que va a tener un primer periodo que nosotros tenemos que instalar, pero los debates son nuevos, yo diría, nuevos consensos sociales. Chile tenía en la época de la concertación consensos sociales sobre qué tipo de diálogo, qué tipo de consenso y qué tipo de desarrollo económico había, que era fundamentalmente un modelo de mercado neoliberal. Hoy día hay otro escenario, hay más complejidad, no solo hay instrumentos de mercado, también hay instrumentos de derechos sociales garantizados, de sostenibilidad, un crecimiento económico que no sea solo a costa o de la concentración económica, sino que haya más actores. Y creo que el debate sobre futuro fue lo que centró esto. Segundo, en que él tiene claro que hay cosas que hay que contestar y hacerse cargo de las maneras de, por ejemplo, lo que fue el crédito conaval del Estado, lo que fue el Transantiago, que va a haber que contestar, y la conformación de equipos que no muestren solo restauración, sino que muestren futuro. Y de que ahí, mira, lo más interesante que nos planteó fue, yo me he juntado con muchos jóvenes aquí y veo una generación sub-40 que tiene nuevos códigos, nuevas maneras de comunicarse, que tiene ideas de futuro, no solo de los partidos, hay mucha gente que puede construir un nuevo relato y conducir este país. Y por último, que tiene que haber un despliegue territorial relevante, porque esto no es una candidatura que se hace en las reuniones con los partidos. Esto tiene que tener mucho debate, mucho encuentro, mucho contacto con lo que el país, por ejemplo, de las regiones, de las comunas, y eso lo vamos a hacer en el próximo tiempo. Ya, creo que vayamos desglosando toda la información que me dio. A ver, yo estoy entendiendo entonces que usted lo que habla, y a pesar de que Ricardo Lagos después de la reunión no dio una declaración específica, que estamos hablando de un candidato. Porque, y se lo pregunto, porque el senador Quintana, que también estuvo, dijo que Lagos no era candidato. Entonces no me está quedando claro. A ver, Lagos dijo claramente, estoy disponible para hacer un proceso de generar voluntad en torno a un proyecto y una candidatura. Nosotros al interior del PPD tenemos a el diputado Tarud, que también ha dicho que él quiere ser candidato por el partido. Nosotros también lo hablamos eso con Lagos. Nosotros dijimos la definición del candidato se hace en el mes de enero, en el proceso normal que es el Consejo Nacional. Pero él tiene claro que hay que viabilizar una candidatura. Y eso significa lo que estamos haciendo. Trabajo territorial, programa, equipo, una estrategia comunicacional, y eso lo vamos a hacer juntos. Ya, pero ha habido varias críticas al respecto. Por ejemplo, el senador Guido Girardi, también el diputado Osvaldo Andrade, dicen que no es el momento. ¿Es este el momento de los presidenciales? ¿Estamos a puertas de las municipales? Mira, en todos los gobiernos anteriores, más o menos en esta fecha, hay cambios de gabinete, hay gente que se libera para ir a hacer candidatura, y yo creo que hoy día más aún todavía, porque lo que está ocurriendo en Chile es un proceso de una redefinición paradigmática muy compleja. ¿Qué es el país que queremos construir? ¿Cómo combinar crecimiento económico con sostenibilidad, con inclusión, con ciencia y tecnología? ¿Cuánto de Estado, cuánto de mercado, cuánto de actores de la
élite empresarial, pero cuánto de la economía que emerge, eso es un proceso largo. La construcción de un consenso sobre eso es un proceso largo y vemos que hay muchos candidatos en el espacio de la centroizquierda, que el espacio está abierto. Nosotros tenemos la convicción de que aquí hay una carta que se debe jugar. Y aclarar el tema de la conversación de ayer. Guido Girardi no tiene ni el partido, ni un sector del partido tiene un veto con Lagos. Lo que no queremos es que se lea a Lagos como el candidato de la restauración, que él no lo es, no es lo que él transmite, no es lo que él quiere, no es el candidato de la restauración. Desgraciadamente, la gran mayoría de la gente que ha hablado viene más bien de un sector de tipo empresarial o de la concertación, más bien de su inicio. Nosotros creemos que hay que valorar eso, pero hay una perspectiva de futuro que es la que viabiliza una candidatura que tiene que ver más bien con el futuro que con el pasado. Pero a ver, ayer escuchábamos a los empresarios que decían que en realidad ellos no tenían ningún problema en apoyar a Lagos. De hecho, algunos ya se manifestaron en un posible apoyo, encontraban que les daba estabilidad, que de hecho para el mercado era una buena opción. Así como dijeron que también podía ser una buena opción Sebastián Piñera, pero que estaban acorde con una posible candidatura de Ricardo Lagos. Pero vemos desde el propio partido, por ejemplo, a Guido Girardi decir que no es candidato y que de frente no se va a asignar hasta diciembre o enero incluso del próximo año. Claro, los candidatos son formales en el momento en que los partidos que tienen la facultad de nominarlo lo nominan. Eso es la primera quincena de enero, pero nosotros no entendemos que aquí es una tarea en contra de nadie, no es en contra de los empresarios, es como en el mundo del emprendimiento y sobre todo en el mundo del emprendimiento nuevo, de la nueva manera de hacer redes, la empresa B, lo que hace hoy día en Barro Italia, las empresas más colaborativas, deben ser parte de este debate, pero también tiene que ver qué transformaciones tenemos que hacer. Hoy día va a quedar en el ámbito de la educación superior un tremendo trabajo, lo que tiene que ver con el tema de pensiones es una transformación relevante. En salud, la diferencia entre lo que es el tema de ISAPRE y el sistema público tenemos que resolver. Eso no es solo un tema de más hospitales, fundamentalmente más atención primaria y recursos más equivalentes. Por lo tanto, lo que quiero transmitir con esto, nosotros estamos por un país que sea transformador, que tenga crecimiento económico. Lagos puede liderar eso, pero evidentemente nuestra aprehensión fue cuánto de restauración. Todo lo que hablamos ayer con Lagos fue futuro, más que restauración, y por lo tanto tiene que mostrarse en caras nuevas, y eso va a ocurrir en un tiempo relativamente corto. Cuando usted habla de que todo lo que hablaron fue futuro, ¿qué pasa cuando, y me lo nombró también al principio que se había conversado en la reunión, por eso quiero ir a ese tema, a él le pregunta por el Transantiago, por el crédito con aval del Estado, pero si estamos mirando futuro también hay que hacerse cargo de aquellas cosas que no funcionaron cuando él estuvo en el gobierno. Claro. Primero, todo aquel que lleva una larga trayectoria en política tiene aciertos y errores. Y eso, salvo alguien que venga y emerja desde una cosa un poquito, yo diría, más populista, no va a tener que explicar eso. CAE. El CAE fue una política para aumentar la cantidad de estudiantes universitarios porque Chile tenía un problema, comillas, de capital humano y había que aumentar de 300.000, hoy día tenemos 1.200.000. Y tenía esos dos instrumentos. Primero, cómo se financia y segundo, cómo se regula calidad. Y parte de lo que conversamos ayer, el sistema de financiamiento, que fue aplicado desde el año 96, tenía un instrumento fundamentalmente de mercado que fue desregulado, que terminó con tasa alta, que terminó con 800.000 personas súper endeudadas y por lo tanto en esa vía ahí hubo una política de mercado que no resolvió un problema social desde el punto de vista de la gente y habrá que corregirlo y para eso se tiene que terminar el crédito con aval del Estado. En el caso del Transantiago hubo efectivamente problemas de implementación severos y la mirada es si nosotros logramos desarrollar una nueva red de metro que permita que los buses más bien alimenten una nueva red de metro que pueda aumentar cerca del doble la línea y por lo tanto redefinir el metro en una sociedad, en una ciudad que está completamente saturada de automóviles, bueno, hay que buscar la manera de resolverlo. El Transantiago tenía un diseño técnico bastante bueno, pero la práctica, y eso fue lo que aprendimos todo, es que la política hecha en un escritorio por los ingenieros puramente sin conocer la realidad y cuando no se tienen todos los instrumentos que se requerían en ese minuto para que
funcionara, efectivamente ha tenido problemas graves. Hay que cambiar eso. Alcalde, Ricardo Lagos ha repetido en reiteradas ocasiones que él se está juntando con la gente, que está escuchando a la gente de manera diferente. ¿Qué puede sacar nuevo? ¿Con qué puede llegar a sorprender para no repetir o ser el candidato que ya fue? Respecto de, por ejemplo, lo que me está diciendo ahora, la aplicación del Transantiago que, según lo que me está diciendo, no se miró a la gente cuando se decidió sobre un escritorio con solamente el aspecto técnico. Claro, ahí hubo, mira, aprendamos de lo siguiente. Allí hubo un buen diseño, comillas, técnico, que no tuvo correlato con las costumbres, la cultura de las personas, Sí. y no tuvo tampoco todos los instrumentos que se requerían para ser aplicado en su minuto, por ejemplo, todo el sistema de gestión de flota. Ya, ok. ¿Qué es lo que hay que aprender de eso? En que las nuevas políticas tienen que tener un objetivo y un norte, deben tener participación social y deben ser chequeadas adecuadamente antes de ser implementadas. Y en un mundo de reformas eso es un aprendizaje, participación ciudadana, coherencia técnica y control del Estado. Eso requiere un Estado más fuerte que sea capaz de controlar al privado, eso requiere mejorar la calidad de los equipos técnicos y mucha pertinencia y participación ciudadana. Por lo tanto, es un nuevo paradigma, porque antes solo tenía que ver quién mandaba, cuáles eran los instrumentos técnicos y cuáles eran los instrumentos económicos. No estaba ni la sociedad ni la capacidad de un Estado de implementar. Parte importante, por ejemplo, del problema de las concesiones fue cuál era la capacidad que tenía el Estado de controlar lo que allí estaba ocurriendo, y tuvo que ocurrir todo este proceso de financiamiento inadecuado de la política en su minuto, perdón, del Estado en su minuto, y bueno, aprendamos que eso no es posible. Se requiere un Estado también de mayor musculatura, y para lo que viene, si uno define de que esta mirada de futuro tiene una componente de decir para dónde vamos, tiene que tener una capacidad de incorporar tecnología, tiene que tener una capacidad de participación ciudadana que la haga pertinente, creo que estamos hablando de otro país. A ver, quiero irme un poco a las estrategias, alcalde. Vemos las declaraciones de la presidenta en que afirma que le encantaría entregar la banda presidencial. Se refiere a quien pudiera tener críticas sobre algunas reformas, pero que crea en estas y en los cambios necesarios para tener un mejor país. Continúa la declaración respecto de un mejor Chile. ¿Cómo se entiende esto? ¿Hay finalmente un apoyo por parte del gobierno, en este caso, a Ricardo Lagos, cuando sabemos que él ha sido bastante crítico respecto a las reformas que se están llevando a cabo? Mira, yo creo que lo que ocurre es que nosotros tenemos, en Chile, tuvimos una convicción de que ya basta solo de instrumentos de mercado, en que haya concentración económica. Apareció el tema de la relación incestuosa entre dinero y política, y por lo tanto, ya tenemos ese problema, pero hay una visión que la presidenta Bachelet ha instalado. Se requiere para un país que pueda crecer mínimos sociales que se establezcan como derechos garantizados. Y si nosotros queremos un país efectivamente de mayor calidad de futuro, requeríamos una reforma educacional grande. Y la verdad es que eso ha ocurrido. Si uno mira que tenemos hoy día ley de atención primaria, ley de inclusión, ley de carrera profesional docente, que estamos discutiendo la desmunicipalización en torno a temas de calidad, que vamos a tener un proceso de educación superior distinto, que ninguno de esos son los instrumentos de mercado, en que tenemos un desarrollo interesante de lo que son las políticas energéticas, en donde está bajando hasta la cuenta de la luz, en que los mercados financieros se están colocando nuevos instrumentos para que haya más desarrollo de la pyme. Entonces, lo que se está colocando es, este país requería más espacios de integración social. Eso ha tenido problemas porque cuando uno se cambia de casa hay mucho ruido, y ha tenido además problemas de la componente, yo diría, de seguimiento de la instalación. Lo digo, por ejemplo, en un ministerio como el Ministerio de Educación, en donde 5 proyectos de ley de este tipo han tenido problemas efectivamente en la implementación fina, porque finalmente allí ha tenido problemas de gestión para instalar. Bueno, esos son los temas que hay que hacerse cargo. ¿Sabe quién le iba a preguntar al final de educación? Pero ya que estamos tocando el tema, claro, está muy bien, usted dice, sí, hay mucho movimiento cuando uno se cambia de casa, pero tenemos hoy día en informaciones, Chile es el 4º país de la OCDE que más gasta en educación. No solamente eso, somos uno de los más altos de la región, después de Costa Rica, que está en el 2º lugar. Pero ¿y los resultados? Seguimos viendo alumnos que están disconformes, que siguen marchando por las calles.
gastamos Chile es un el montón, cuarto país pero que no... gasta más en educación superior, porque creo que el debate de lo que se instaló en Chile es que hay que gastar más en educación básica y media. El problema del gasto de educación superior en Chile es que está centrado esencialmente en el bolsillo de las personas. Sí. Y por lo tanto el derecho de la educación superior, cuál es la componente, comillas, de gratuidad que permite que, mira, digamos lo siguiente, una familia que gana harta plata, 2 millones de pesos, porque eso está dentro de los percentiles más altos, tiene 2 niños en cualquier espacio de universidad, se gasta 1 millón de pesos en arancel. Sí. Eso significa que ya en ese problema tienes un problema importante de clase media. ¿Para qué hablamos de que la mayoría de los chilenos gana 1 millón de pesos? Menos de 1 millón de pesos y la mayoría 400, y el arancel son de 500. Quiere decir que entonces no es un derecho y eso implica un endeudamiento. Por lo tanto, el problema es que cuando tú gastas mucha plata, pero el gasto es fundamentalmente de bolsillo, eso o es endeudamiento o es exclusión. En Chile fundamentalmente es endeudamiento. Y segundo, tenemos un tema de calidad, porque efectivamente buena parte del aumento de la matrícula ha estado en universidades privadas, buena parte de ellas sin acreditación. Y por lo tanto es un problema también que el aumento de cobertura no ha tenido una rigurosidad desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la acreditación, que la carrera o la universidad efectivamente produce lo que produce. Y tercer elemento en que tenemos menos investigación de la que debiera haber para el nivel de gasto que hacemos en la educación superior. El salto cualitativo de cualquier sociedad futura del conocimiento es que no es solo acceso, no es solo calidad desde el punto de vista de la enseñanza de una carrera, también es agregar valor desde el punto de vista de la investigación. Y ese mundo que requiere entonces una nueva regulación y nuevo financiamiento, en donde va a pasar gasto de bolsillo a gasto de aporte del Estado, es un cambio paradigmático muy complejo que creo que se está avanzando. Lo que tiene el proyecto de educación superior no resuelve adecuadamente eso y por eso es que va a haber una indicación sustitutiva importante. Pero ¿qué es lo que, partiendo de lo que tú me preguntabas, lo que la presidenta Bachelet dice? Nosotros necesitamos un país que sea capaz de integrar nuevos derechos, pero también nuevas responsabilidades. Y ahí, un minuto, esto no puede ser un populismo en donde yo todo lo resuelvo. Mira, cuando alguien diga, esto es fácil, lo resuelvo en 5 minutos, ya aprendimos de eso, eso no es así. Esto es un proceso muy complejo. Y hay que darse los tiempos, por eso la candidatura tiene que partir, tiene que haber mucho debate, tiene que haber más de un candidato y tiene que haber un tiempo para resolverlo, y eso son las primarias. Todos los candidatos bienvenidos, pero los compromisos de los partidos es que esto es una primaria que resuelve ciudadanamente un programa y un liderazgo. Alcalde, muy cortito porque se nos va el tiempo. Ricardo Lagos dijo PPD más PS. Isabel Allende, por ejemplo, ¿se va a cuadrar detrás de Ricardo Lagos? Es que aquí hay un proceso, el PS va a tomar una definición también en enero. Nosotros también tenemos un candidato que es Jorge Tarús, digo, que también lo vamos a resolver en enero. El PC está viendo una campaña. Guiller es un buen candidato. Ahí hay primaria. ¿A cuál apoya el diputado Andrade desde el PS? Claro, y por lo tanto hay un escenario abierto. Si uno no dice qué es lo que piensa, no hace desarrollo territorial, no establece alianza, no va más allá de su propio partido, esto es inviable. Y finalmente, Alejandro Guiller dice que tanto Ricardo Lagos como José Miguel Insulza son políticos, pero del siglo XX, que si no se reinventan no tienen ninguna posibilidad. Bueno, mira, lo primero, nosotros al interior de la nueva mayoría o del espacio centro-izquierda lo que tenemos que hablar es qué es lo que cada quien propone, qué equipos tiene y cuál es su despliegue. Uno no debe entrar en un proceso de descalificación si es más alto, más flaco, más gordo, más de antes, más de después, porque finalmente en eso yo creo que todos tenemos pasado, todos tenemos problemas, todos hemos tenido en algún minuto una diferencia. Bueno, discutamos sobre el futuro más que discutir entre nosotros qué nos podemos sacar. Muy bien, alcalde, muchísimas gracias. Vamos a estar hablando de su comuna en un ratito más. Gonzalo Navarrete, gracias por estar con nosotros.